empezó el cómputo distrital en el INE. Comenzó el cómputo distrital en el INE. Yo le aprecio mucho al consejero, al maestro Martín Faz Mora, que le decía consejero electoral del INE, usted ya lo conoce, que me haya aceptado esta llamada. Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Con el gusto de saludarte. Buenas tardes. Gracias. A ver, explícanos, ¿qué es lo que ha empezado hoy a las 8 de la mañana? Pues empezó el cómputo distrital, que son los cómputos oficiales. Así lo establece la ley. Y en estos cómputos distritales lo que se hace es todos los paquetes electorales que se hicieron el domingo se juntaron en los distritos. Cada distrito tiene un promedio de unas 550 casillas, algunos tienen más, otros tienen menos, y entonces ahora se va a hacer la sumatoria de todas esas casillas para tener el cómputo distrital. Sin embargo, la ley establece una serie de causales por las cuales algunos de estos paquetes electorales pueden recontarse nuevamente uno por uno, por diversas causas. Esto está señalado en la ley. Particularmente en el artículo 311, y se señalan ahí 8 causas por las que estos paquetes pueden abrirse y contarse nuevamente uno por nuestros consejeros distritales. Esas 8 causas son... Sí. A ver, di cuáles son, perdón. Mira, la primera es que los resultados de las actas no coincidan, es decir, que el acta original que está dentro, que está en ese paquete, a un lado del paquete, porque viene en un costado del paquete, que no coincida con las que tienen los partidos políticos. Entonces, si no hay coincidencia, se abre el paquete y se cuenta nuevamente voto por voto. La segunda causa es que haya alteraciones evidentes en el acta. Porque, no sé, un tachoneo que esté ahí, o que haya un número que se le haya sobrepuesto otro con otro color, con otra tinta, o sea, cualquier alteración evidente que haya en el acta, se recuenta nuevamente, se abre el paquete y se cuentan voto por voto. La tercera causa es que no existiera el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la casilla. Quizás el presidente, ya a esas horas de la madrugada o de la noche que terminó, después de 10, 12 horas, no la metió en donde tenía que ser, la metió en otro paquete distinto, o la metió en el paquete de la elección local y ya andan en otro lado. Entonces, si no está el acta, se abre el paquete y se cuenta voto por voto. Esa es la tercera causal. La cuarta causal es que existan errores o inconsistencias evidentes. No sé, las actas tienen, además de que tú tienes que poner el número con letra, tienes que poner también el número en sí, y a lo mejor con letra pusiste 281, y donde va el número le entró la dislexia a alguien y puso 218. Por poner un ejemplo de muchos que puede haber de errores o inconsistencias evidentes, o que la suma no da, aritméticamente hablando, está mal la suma, se abre el paquete y se vuelven a contar voto por voto. Esa es la cuarta causal. La quinta es que el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar. Si entre el primero y el segundo lugar hay una diferencia del 3%, pero hay un 6% de votos nulos, se vuelve a contar. La sexta causal es que todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido. Aunque el acta esté bien hecha, la suma bien hecha, muy bien escrito, hasta con caligrafía Palmer, y no haya problema con el resto de las actas cuando se coteja, si todos los votos fueron para un mismo partido, las típicas casillas zapato, se abre y se cuenta porque la ley así lo dice. La séptima causal es que haya indicios de que la diferencia entre el candidato ganador y el que queda en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, ¿sí? Entonces, si hay ese indicio, desde luego, para ello se tiene que mostrar la suma de las actas que se tenga, se hace un recuento también. Y la última causal de estas 8 que se señalan en la ley es que si al término del cómputo la diferencia entre el candidato ganador y el que se ubica en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, se vuelve a contar, se recuenta nuevamente. Es decir, es lo que la ley señala, es el famoso voto por voto, casilla por casilla, sí, que se convirtió en ley. Eso es lo que está ocurriendo. Eso no significa que se vayan a recontar todos. Sin embargo, nosotros tenemos una proyección
de que se van a recontar el 67.33% de los paquetes electorales para la presidencia, el 70.73% de la senaduría y el 70.37% de las diputaciones. Esta es una proyección que hicimos en base a un sistema de registro de actas que nosotros tenemos. Eso es lo que estamos proyectando. ¿Puede haber alguna variación? Sí. Y solo quisiera señalarte esto, porque mucha gente podría decir, oye, qué bárbaros, que es mucho. Pues miren, en el 2018, que la diferencia también fue abismal entre el primer lugar y el segundo, hubo un recuento para presidencia del 75.05%, en senadurías del 77.92% y de diputaciones del 77.53%. Es decir, estamos dentro de un estándar y estos recuentos se hacen no porque nos lo exija fulanito o sutanita, o no, los hacemos porque la ley establece estas causales. Así es. Así es lo que se aprobó en la reforma política de 2007. Ahora, primero, entonces, ¿van a contar o lo hacen en forma simultánea? ¿La presidencial, Senado y Cámara de Diputados? ¿O cuando terminen del cómputo de la presidencial pasan a senadores o a diputados? En efecto, sí, no son simultáneas. Son primero una elección, después otra elección y después otra elección. ¿Cómo van? ¿Presidente, diputados y senadores? En efecto, así es. Ahora, estoy viendo que ayer en la mañanera, lo escuché, sí, pero en el lunes en la mañanera la secretaria de Gobernación dio a conocer ya la distribución de los legisladores. Dijo 240, estamos hablando de cerca de 243 diputados para Morena, 48 para el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista. Eso significa una mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes. Como sabemos, una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. ¿Es función de la Secretaría de Gobernación dar a conocer estas cifras, que además no pueden ser exactas? En forma alguna, no le corresponde. Los únicos que nos corresponde es a nosotros, y además no es exactamente lo que estamos haciendo ahorita en los cómputos distritales. Es verdad que de los cómputos distritales van a salir los resultados que permitirán hacer en su momento, que no es ya la asignación, en todo caso, de las llamadas plurinominales para saber cuál va a ser la conformación final. Pero eso lo vamos a hacer hasta el 23 de agosto, una vez que se haya terminado todos los procesos de impugnación, porque al término de los cómputos distritales, los partidos políticos pueden presentar impugnaciones ante el tribunal y pues puede haber algunas modificaciones, algunos cambios. Hasta que se hayan resuelto todas las impugnaciones ante el tribunal, entonces nosotros hacemos el cálculo y hacemos las asignaciones, pero eso nos corresponde a nosotros. Cualquier proyección que se haga ahorita, pues es una proyección que pues es eso, una proyección que no necesariamente va a responder a la realidad. Nosotros mismos hicimos una proyección en base al conteo rápido, que se dio el domingo, como tú lo sabes, pero esa proyección pues incluso es de rangos, es decir, dice, pues el mínimo que va de diputaciones que puede tener este partido es tal y el máximo es tal, es decir, hay un rango. No es posible saber ahorita con precisión de ningún tipo cómo va a quedar conformada, son proyecciones. Pero justo con los cómputos distritales que empiezan hoy y que terminarán, algunos quizás hoy en la madrugada, otros el jueves, si se tiene que hacer un recuento total, quizás hasta el viernes, eso sí, tienen que estar antes del domingo, porque nosotros el domingo sí damos a conocer el cómputo nacional y ese cómputo nacional se hace con base a los 300 cómputos distritales. Pero después de eso, todavía viene el periodo de impugnación. El domingo se podrían hacer proyecciones un poco más certeras, pero son proyecciones de cualquier forma. Y no será sino hasta el 23 de agosto que nosotros hagamos ya la asignación, una vez que se hayan concluido las asignaciones. En forma alguna, la Secretaría de Gobernación es la que tiene, porque no es la autoridad que tiene que dar ser esto, ¿verdad? Podrá ser una proyección,
pero esa proyección no es una proyección con base a los datos que nosotros tendremos y que será hasta después de estos cómputos. Esta es una intromisión clara del gobierno federal en la vida interna del INE. Pues no es atribución suya, ¿verdad? No, la verdad, por eso. No veo que lo haya hecho. Es más, también dio la composición de la Cámara de Diputados, la secretaria de Gobernación. Dice, también aproximados, pero ya muy cercanos al resultado total. Estamos hablando de 60 senadores por Morena, 8 por el Partido del Trabajo, 14 por el Partido Verde, 17 por el PRI, 2 por el PRD, 22 por el PAN y 5 por el Movimiento Ciudadano, para dar un total de 128 senadores. Pues no le toca a la Secretaría de Gobernación hacer ese tipo. O sea, puede ser proyecciones, como cualquier analista puede hacer proyecciones, pero no le corresponde y no, la verdad, yo creo que no es pertinente que sea la Secretaría de Gobernación quien haga ese tipo de proyecciones. Eso es algo que solamente nos corresponde, digo, no, proyecciones cualquiera puede hacer, pero el dato específico de cómo queda la Cámara de Senadores solo corresponde al Instituto Nacional Electoral y solo se puede hacer alguna proyección medianamente realista hasta que tengamos estos cómputos, cuando terminen. Y aún ahí tenemos que esperar a las resoluciones del tribunal, porque el tribunal ha ocurrido, el tribunal bien podría modificar. Si hay alguna impugnación, bien podría solicitarnos a lo mejor hacer un nuevo recuento en algún lugar y, en fin, hasta que no tengamos resultados definitivos, una vez que las impugnaciones sean resueltas, es cuando entonces nosotros aplicaremos una fórmula que está establecida en la Constitución, a través de la cual definiremos cómo queda conformada la Cámara. Todo lo que se está diciendo ahorita de cómo va a quedar la Cámara son proyecciones. Algunas serán proyecciones más atinadas, otras menos atinadas, pero definitivamente el dato definitivo lo vamos a dar nosotros. Sí, por eso. Por eso, consejero, me llama la atención que delante del presidente de la República, su secretario de Gobernación, haya dado a conocer estos datos que solo, reitero, corresponden al INE y tiene de plazo hasta el mes de agosto. Así es, en efecto, tienes razón. Bien, ahora, aquí están considerando la sobrerepresentación que tiene un tope del 8%, ¿no? Sí, pero eso te digo, se aplica hasta el 23 de agosto. Ahorita en los cómputos que estamos realizando simplemente estamos haciendo una sumatoria de lo que salió en cada una de las casillas. Te decía que en promedio hay unas 550 casillas por distrito, en algunas más, en otras menos, hay una variación, pero en nuestros 300 distritos, ahorita lo único que estamos haciendo es una sumatoria. Y de tal forma que vamos a tener 300 actas de cómputos distritales que lo único que hicieron fue sumar los votos. Claro que en ese trayecto es posible que se abran los paquetes para hacer recuentos de acuerdo con las causales que te señalé. Sí. Pero lo único que estamos haciendo ahorita es sumar y tener actas. Ya esta aplicación de la sobrerepresentación del 8% que la Constitución permite, lo vamos a hacer justo hasta el 23 de agosto. Aunque ya están los criterios aprobados, Joaquín, sí. No, esos los aprobamos desde noviembre del año pasado. Sí, nada más una pregunta. En el caso de la coalición de Morena, o en la de la de Morena, que es la que lleva ventaja, esa sobrerepresentación se aplica 8% a la coalición u 8% para Morena, 8% para el Verde y 8% para el PT, lo que daría una sobrerepresentación del 24%. La ley señala que es por partido, no por coalición. Pero bueno, ese es el máximo, el 8%. Sí. Puede ser menor, pero la ley señala que es por partido. No podemos hacerla por coalición, tiene que ser por partido. O sea que a cada partido le corresponde puede alcanzar cada uno de los tres la sobrerepresentación del 8% y es legal. Sí, aunque a ojo de mediano cubero, para no decir de más, es difícil que todos, o sea, es decir, la sobrerepresentación implica también una subrepresentación, de tal manera que es complicado que estos tres partidos de una misma coalición tuvieran el 8% así estricto. Es muy probable que sea menor y que haya alguna subrepresentación. Es decir, ahí hay, conforme se va aplicando en la fórmula, va variando.
hipotéticamente, teóricamente podría ocurrir. Sin embargo, empíricamente es difícil que ocurra. Sí. Pero sí, teóricamente podría ocurrir porque la Constitución así lo permite. Pero eso depende mucho del momento en el que se está haciendo la fórmula y también de los triunfos de mayoría que en un momento dado hayan tenido los partidos políticos, que eso es algo importante, porque los triunfos de mayoría, cuando se triunfa por mayoría directa, por el voto ciudadano en alguno de los 300 distritos, pues eso también, eso hace que también se pueda modificar este tema de la sobre y subrepresentación. Ahora, por último, maestro Martín Faz, una pregunta. El domingo, ¿qué es lo que vamos a saber y qué es lo que se va a decidir? Pues ya los resultados oficiales del cómputo presidencial, de los cómputos del Senado y de los cómputos distritales. Es decir, nosotros el domingo prácticamente terminamos lo nuestro y quedamos a expensas de que el tribunal nos diga algo, porque los partidos políticos pues, pueden impugnar tanto cada uno de los 300 cómputos distritales como pueden impugnar el cómputo presidencial. Entonces, nosotros ya quedamos a expensas de que el tribunal, en el análisis de impugnación, nos mandate a hacer algo, ¿no? Nos puede mandatar, oye, ¿sabes qué? Vuelve a contar tal casilla o este número de casillas. Bueno, puede hasta anular alguna elección municipal, por ejemplo, y mandatarnos a hacer una elección extraordinaria municipal que o distrital, como ya hemos visto. O distrital también, ahí se podría hacer. Entonces, pero digamos que nosotros el domingo concluimos todos los cómputos y ya quedamos a expensas de lo que el tribunal haga y nos mandate en un determinado momento, porque hay que recordar que la validez de la elección presidencial la emite el tribunal una vez que se concluyen todas las impugnaciones. Que tienen como plazo hasta el 6 de septiembre, ¿no? En efecto, para la presidencia, sí. Pero para diputaciones es antes, porque nosotros el 23 de agosto tenemos que hacer ya cómo va a quedar los repartos de las plurinominales y ahora sí cómo va a quedar el Congreso. Pero eso lo hacemos hasta el 23 de agosto, ya te lo sé. Pues maestro Martín Faz Mora, el domingo conoceremos entonces no me equivoco si digo que el domingo conoceremos el resultado oficial de las elecciones para presidenta, para senadores y para diputados. El oficial del INE, sí, así es. Después el tribunal podría hacer alguna modificación al respecto, pero los cómputos oficiales del Instituto Nacional Electoral, no solo de la presidencia, sino también de cada una de las senadurías y de cada una de las diputaciones de mayoría, se conocerán el domingo. Y hay de plazo hasta el 23 de agosto para que el INE distribuya los plurinominales con base en el número de senadores y o diputados federales electos por voto directo, por llamarles así. Considerando las impugnaciones que pudiera haber y si es que hubiera alguna modificación por parte del tribunal. Si no, con eso nos vamos. Venga, pues gracias maestro, te aprecio mucho como siempre la claridad y te mando un abrazo y gracias por tu tiempo. Hombre, un gusto y también un abrazo. Hasta luego. Gracias. Seguimos en contacto, por supuesto. Gracias, muchas gracias. Seguiremos hablando, Sí, claro, por supuesto. Gracias. Es el maestro Martín Faz Mora, quien es consejero del INE, con esta claridad. Nadie puede decir hoy, y menos el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, cómo van a quedar las cámaras, porque no saben cómo va a quedar el número de diputados federales y senadores electos por voto directo. Esa es decisión y facultad exclusiva del INE, que tiene de plazo hasta el 23 de agosto para dar a conocer la composición del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Si tiene o no mayoría calificada Morena derivado de esto y sus aliados en el Senado, y si la tiene o no en la Cámara de Diputados, también derivado del número de diputados de voto directo. Voy a unos anuncios.